Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de TVial gracias a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de El Callao. En esta oportunidad me encuentro acompañado del ingeniero Miguel Cidia, él es especialista en temas de seguridad vial y también especialista en temas de movilidad y transporte sostenible. Bienvenido a una nueva edición de TVial. Muchas gracias. Nuevamente gustoso de estar aquí contigo, con toda la gente del Gobierno Regional para compartir con estas cosas tan importantes para toda la ciudadanía. Claro que sí, estamos muy a gusto de poder compartir con todos nuestros amigos a través de TVial. Ustedes recuerden que pueden vernos en tvial.regioncallao.gov.p y bueno, justamente el ingeniero Cidia tuve el gusto de conocerlo en uno de los módulos del curso de especialistas en temas de seguridad vial. Él nos estaba compartiendo un tema muy interesante también que es sobre la introducción pues al transporte sostenible, a la movilidad sostenible. Y para hablar sobre ello, lo que hoy día queremos es mostrarles un video y luego del video vamos a compartir con ustedes algunas informaciones muy pertinentes que estoy seguro les va a gustar. Así que vamos a ver el pequeño video y regresamos con el ingeniero Miguel Cidia. Las ciudades crecen de manera acelerada y con ellas el tráfico en las calles. Este conflicto no solo se traduce en tiempo perdido mientras esperas que el auto del frente avance. El problema es mucho más profundo. Por un segundo, piensa en las enfermedades provocadas por la contaminación y el estrés. Observa cómo en las calles la mayoría del espacio está destinado para los autos, poniendo en evidencia para quién se diseñan nuestras ciudades. O imagina el dolor que causan los hechos de tránsito, mal llamados accidentes, pues la mayoría de ellos son prevenibles. En México se registran 31.200 muertes al año debido a la suma de fatalidades en hechos de tránsito y enfermedades relacionadas con la mala calidad del aire, cifra que sobrepasa los decesos relacionados con el combate al crimen organizado. Que las ciudades prioricen al automóvil sobre las personas no solo es injusto e indignante, es antidemocrático, discriminatorio y un peligro mortal real para todas y todos. Acabamos de ver este video que justamente nos hace una pregunta, ¿no? ¿Para quién se diseñan nuestras ciudades? Y justamente con esa pregunta quisiéramos empezar este conversatorio con el ingeniero Miguel Cidia. Hoy día vemos pues cada vez nuestra ciudad llena de vehículos, el parque automotor ha crecido abismalmente, sí. Y las vías peruanas se encuentran en esas condiciones para poder soportar tanto vehículo. Mira, no solamente es el problema de Lima, Callao, del Perú, sino del mundo entero. Por lo general, desde el siglo pasado, las ciudades empezaron poco a poco en diseñarse para los vehículos y no para las personas. Los vehículos empezaron a quitar espacio a los parques, empezaron a botarse casas para ampliar las vías, ¿no? Las pistas mismas empezaron a ensancharse y reducir las veredas. Entonces se pensó mucho más en los vehículos motorizados, que son donde menos población se mueve, por más que tú veas muchos carros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Lima, el 15% solamente de la población de Lima y Callao tiene un vehículo particular y se mueve en su vehículo particular. Pero muchísima gente, la gran mayoría, así sea rico, pobre o muy pobre, nos movemos en transporte no motorizado, sea caminando o sea en transporte público, ¿no? Entonces, lamentablemente, las ciudades fueron diseñadas para los vehículos, cosa que ya muchos países, muchas ciudades en el mundo entero están revirtiendo esta situación. Porque se han dado cuenta pues que es un gran problema, ¿no es cierto? Y contamina nuestra ciudad, nos enferma a nosotros, a los ciudadanos, y es algo que queremos revertir poco a poco, justamente como dice el ingeniero, pero es una tarea muy difícil de cambiar ese chip en nuestros amigos transportistas, en los señores conductores que cuando se introducen en el vehículo se sienten pues los dueños de todo lo que está a su alrededor. Así es. Pero tenemos que hacer fuerza, o sea, toda la sociedad civil, los que caminamos por las calles somos muchos más de los que están en un vehículo, ¿no? Claro que sí. Entonces hay que hacer respetar, ¿no? Si yo voy a cruzar una calle y veo que un vehículo ya está pasando en luz roja, pues decirle, oiga, señor, deténgase, o por lo menos hacerle un gestito, haciéndole entender de que no se la lleva tan fácil, que la gente no está muda, que acata, que el gran señor es el que maneja sobre un auto y el que está a pie es un ciudadano de segundo orden, ¿no? Entonces la sociedad civil, como en tantas otras acciones como esto de Ni Una Menos, por ejemplo, ha salido
por miles de personas en toda la ciudad, no solamente en el Perú y el mundo. Entonces, igual la sociedad civil tiene que volver a tomar los espacios públicos. Los parques no tienen por qué estar enrejados, ¿cierto? Para que tú los mires de afuera como si estuvieras mirando el cuadro de Van Gogh, ¿no? Tienes que entrar al parque, sentarte en el jardín, que no te prohíban echarte al gras, al césped, como en otras ciudades. Pero aquí, bueno, gracias a Dios ya se está quitando esa costumbre de algunos gobiernos de enrejar por un tema de seguridad, dicen, ¿no? No sé qué seguridad, si a ti te asaltan dentro del parque o fuera del parque, o sea que no hay diferencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que poco a poco estamos cambiando ese chip, como dices tú, y muchas de esas señales son a las personas que han venido aquí, que tú has entrevistado, que este programa entrevista, que como poquito a poquito, tanto no solamente de los gobiernos locales, regionales, nacionales, sino desde la propia sociedad civil, se van organizando y van creando ese tipo de conciencia, los medios de comunicación, el Facebook, el Twitter, etcétera. Exacto. Y vamos por ahí, Claro vamos, sí. ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer una pregunta también muy interesante. ¿Por qué practicar el ciclismo? Que es justamente el tema que hoy día vamos a tocar, y es el video también de lo que nos comentaba, ¿no? Y no queremos ver el ciclismo, pues, como solamente la práctica de un hobby, ¿no? Como a veces vemos el fútbol, que es una pichanguita de fin de semana, sino algo más. ¿El ciclismo qué nos proporciona y por qué es importante practicarlo? Mira, te doy mi ejemplo, ¿no? Este es mi casco con el que he venido. El ingeniero ha venido en bicicleta, diría. Si yo me hubiese venido desde mi oficina en Pueblo Libre, aquí, al Callao, si hubiese tomado un par de microbuses, me hubiese tomado más o menos, yo ya he cronometrado, 42 minutos en hacer el viaje aquí, ¿no? En la bicicleta me ha tomado 33 minutos por reloj. Entonces ya me ahorré casi 10 minutos. Ya me ahorré un sol, dos soles. 2 soles ida, 2 soles vuelta, ¿no? Ahí nomás ya tengo ventaja. Segundo, esos 35 minutos que he venido, y los 35 que regreso ya son 70 minutos, que también ya me ahorré de una membresía de 140 soles mensuales en un gimnasio, porque ya hice una hora de gimnasio, ¿no? Exacto. Me pongo mis audífonos, hay una aplicación que me va diciendo cuántos kilómetros llevo, siento que me acompaña, ¿no? No es preferible poner música porque a veces uno se emociona con el ritmo de la música y a veces los claxons y todo no lo escuchamos bien, ¿no? Entonces, las ventajas son innumerables. Yo cada vez manejo, desde hace 3 o 4, en realidad un poco más, pero cada vez iba cogiendo un poquito más la bicicleta y dejando menos el auto, ¿no? Más la bicicleta, y ahora prácticamente puedo andar 12, 13 kilómetros en la bicicleta, cuando antes decía, no, a partir de 5 kilómetros para arriba ya cojo mi auto, ¿no? O cosas por el estilo, pero el cuerpo se te va aclimatando, por decirlo así, se te va acomodando, tiene mayor capacidad de oxigenación, y sobre todo, es un auto menos en la calle, contamino menos y congestiono menos, y me ahorro el bolsillo. O sea, por donde yo lo vea, es economía para mí, para mi bolsillo, para mi salud, para mi familia y para la ciudad, porque no vivo solo aquí, vivimos en comunidad. Qué importante es rescatar lo que usted nos comenta, ¿no? El poder entender que contribuimos con el cuidado de nuestra salud y el cuidado de la salud del mundo. Y justamente tenemos la segunda imagen, por favor, que nos muestra, pues, cómo vive nuestra sociedad llena de vehículos, llena de autos, y bueno, ahí tenemos justamente una imagen que la retirábamos de Cicloacción, y ellos tienen ahí justamente en la parte de el crucero peatonal, en la parte del puente peatonal. Me encanta ir al trabajo en bici, y lo comparan pues con la congestión vehicular que visualizamos en este momento, ¿no? Exacto. Te doy un ejemplo. Yo ahora he venido por toda la avenida Venezuela, ¿no? Había una cola de autos detenidas que empezaba en la intersección con Fawcett, ¿cierto? Porque los semáforos le dan el tiempo a la avenida Fawcett, y esa cola llegaba hasta el Hospital Naval, casi hasta la Universidad San Marcos. Wow. Era una cola de auto, de micro, de combi, de todo, y yo venía con mi bicicleta al costado de esa cola, pasando carros.
los carros, ¿ves? Entonces, en términos de movilidad, mientras más congestionada sea una ciudad, sobre todo en las horas punta, yo les recomiendo a los amigos que tienen la pericia suficiente. Ojo, nuestra ciudad, Lima, Callao, las ciudades del Perú todavía no están lamentablemente acondicionadas para que nos movamos en bicicleta. Entonces yo no los recomiendo que ustedes hagan un recorrido de algunos kilómetros solos, salvo que lo hagan en grupo, ¿no? Por ejemplo, hay algunas municipalidades, algunas empresas que ya se comunican, se asocian, se agrupan y dicen nos vamos por tal ruta y van dejando a la gente en el colegio, si son escolares, en el trabajo, si son adultos, etc. O sea, siempre, ¿no?, teniendo en cuenta la seguridad, ¿no es cierto? La seguridad. Tenemos que tener en cuenta la seguridad, porque el otro asunto es, claro, no me pasó nada en el trayecto, pero yo llego a un sitio donde tengo que dejar la bicicleta afuera, por más que sea un estacionamiento público, pero qué seguridad me da de que cuando vuelva yo la voy a encontrar, ¿no? También entonces, es un problema latente. Entonces, te digo porque yo soy tan reincidente en el asunto que ya 2 bicicletas me han robado, dejándolas encadenadas en sitios más o menos seguros, ¿no? Wow. Entonces, pero miren, yo les hago números nada más, yo soy ingeniero y por lo tanto sé multiplicar y dividir, ¿no? Entonces, una bicicleta, un precio promedio de una bicicleta es 300 soles, 300 soles. Esos 300 soles tú rápidamente los recuperas, por ejemplo, dejando de vez en cuando el auto, si es que tienes auto, o el solo hecho de dejar el transporte público, el micro, ¿no? Y en 3 o 4 meses, según la movilidad que tú tengas en la bicicleta, lo que has ahorrado en el transporte público y en el micro ya son esos 250 o 300 soles que te costó la bicicleta, ¿ves? Entonces, cuando a mí me robaban esa bicicleta, que a mí me costaba 200 o 300 soles, porque no me gusta tener bicicletas de 1000 o 2000 soles, ¿no? Entonces, pasaron 7 u 8 o 12 meses y por ahí me la robaron, me dolió, pero dije, en 12 meses ya hace rato que recuperé el precio de la bicicleta. Entonces, volví a ir a la tienda y me compraba otra bicicleta. Y aún así seguía siendo económico. Eso no quiere decir que ande yo regalando las bicicletas a los delincuentes, ¿no? Pero en términos de economía es mucho más rentable moverse en bicicleta en una ciudad congestionada como la que tenemos en Lima y Callao, que el hecho de subirse a un micro y estar ahí peleando con el cobrador y el smog, y si te tratan bien o si te tratan mal, o subirte a tu carro y que también te peles del estrés, ¿no? Claro, por la contaminación y el bolsillo, porque es combustible, y tú vas a un sitio y ahora ya los estacionamientos ya no cuestan 3 o 4 soles la hora como antes. Ahora ya están 6 soles, 7 soles y 8 soles, por no decir las empresas privadas cuánto te cobran. Entonces, exacto, ya hace rato que yo me convencí. El tema económico ya es un ahorro total. Ya fue, por ahí nada más. Desde el punto de vista, digamos, egolátrico, ¿cierto? Porque si hablamos del punto de vista de ciudad, de contaminación, de congestión, de ver la ciudad, ¿no? Una cosa es que tú vas en tu carro y no puedes ver la ciudad, no la puedes disfrutar. Tú cuando caminas, tú cuando vas en bicicleta a baja velocidad te das cuenta, uy, qué bonito ese edificio, uy, qué bonita esa casa colonial, no la había visto porque antes pasaba rápido en carro, ahora ya la veo. Ese parque que está ahí, qué bacán, me siento un ratito a descansar, en fin, ves la ciudad a escala humana. Entonces, redescubres tu ciudad, redescubres tu barrio, conoces otra gente si es que vas en grupo. Por donde lo veas va a haber ventajas, ¿no? Escuchaba por parte de un especialista también, Noemí Vaquero, también la conoce usted, y hablaba de que también produce una sensación que uno se encuentra en mejor estado que el usar el vehículo de transporte público convencional. Sí. Y en nuestra ciudad, pues, que está llena de claxon, de pitazos, de gritos por parte de los conductores unos con otros, entonces preferiblemente sería usar la bicicleta, porque uno puede decir que llegas mucho más tranquilo, más alegre de repente inclusive, o por ahí también dicen que segregamos una sustancia que nos permite estar mucho más atentos, sea para estudiar, sí, o para el trabajo. No sé qué tanto de cierto tendrá ello. Totalmente cierto, totalmente. Tú disfrutas cada una de las estaciones. Por ejemplo, si estamos en verano o ahora que estamos en invierno y de repente sale un rayito de sol
y tú tienes que salir en la bicicleta y dices, oye, qué bacán, ¿no? Ahora voy a montar la bicicleta con sol, ¿no? O si está lloviznando, yo a veces me emociono en invierno cuando está lloviznando porque digo, uy, me voy a abrigar bien, ¿no? Me voy a poner mi gorrito y voy a sentir la brisa en el rostro, ¿no? Entonces, definitivamente eso es cierto que fisiológicamente las hormonas, las endorfinas de la felicidad y de la inteligencia se activan. Se dice que el cuerpo empieza a tener beneficios físicos y biológicos y psicológicos cuando tú montas bicicleta. A partir de los 20 minutos, inmediatamente el cuerpo ya empieza a generar esas hormonas, no me acuerdo cómo se llaman, me las sabías por ahí, ¿no? Que empiezan a desarrollarte una serie de ventajas de la felicidad, de la inteligencia, y llega al tope cuando has recorrido por lo menos una hora. Pero a partir de los 20 minutos... Imagínate, a partir de los 20 minutos ya tienes es como si te hubieses tomado unas medicinas adicionales sin tomarte ninguna tableta adicional. Claro, ¿no? que sí. Así que es maravilloso. En mi casa hay cuatro bicicletas, pues somos 4. Mi esposa, mis 2 hijas y yo. Entonces hay una bicicleta para cada uno. Bueno, entonces ahora también queremos saber por dónde es que los ciclistas tenemos preferiblemente que andar, y tenemos pues el caso de las ciclovías y los ciclocarriles. Y quisiéramos por favor que en la producción nos ayuden justamente con las imágenes que tenemos para que el ingeniero nos pueda explicar un poco sobre estos espacios y las diferencias. Bueno, acá tenemos un ciclocarril, ¿no es cierto? Sí. Cuéntenos un poco sobre ello, ingeniero. El ciclocarril, tal cual estamos viéndolo en la vista, es un sendero para ciclistas, pero que comparte la pista, como le llamamos así, comparte la calzada vehicular. Estos ciclocarriles son recomendables cuando las vías no tienen mucho tráfico de vehículos motorizados. No, yo no puedo poner estas pinturas en la avenida Colonial, al centro de la avenida Colonial, porque hay demasiado tráfico y la gente no tenemos cultura como para respetar, ¿no? Entonces, cuando las vías son de tráfico lento, como le decimos, yo puedo utilizar estos ciclocarriles sin necesidad de ponerle un elemento físico al sendero ciclista, ¿no? Y si repetimos la imagen, me parece que tiene la misma dimensión que el carril vehicular también. Exacto, ¿no? exacto. Entonces, le da el espacio suficiente y necesario para que pueda desplazarse con tranquilidad. La pregunta es, cuando no hay un ciclista en ese carril, ¿el vehículo puede ingresar sin ningún problema en estos casos? Sí. Es un carril compartido entre el vehículo motorizado y el no motorizado, como se le llama también a la bicicleta. Entonces, ¿no? Eso también lo hace un poquito peligroso en algunos casos, ¿no? Sí. Por eso la recomendación de que no sean en avenidas pues donde fluyen demasiados vehículos, ¿no es cierto? Claro, que fluyan demasiados vehículos, pueden ser pocos, pero ser una vía de alta velocidad, por ejemplo, entonces no es recomendable para nada. Entonces, digamos que para ciudades como Lima y Callao, o nuestra ciudad del país, en realidad yo recomendaría que todavía no empecemos por estos casos. Esto sí, porque ya es una ciclovía. Eso ya está totalmente separado de la calzada vehicular. Bueno, ahí tenemos la imagen pues de la avenida Arequipa, que ya la conocemos. Exacto. ¿No? Eso es lo que se llama una ciclovía en el caso nuestro, porque según los países los nombrecitos van cambiando. Okay. Pero en el caso del Perú se le conoce a la ciclovía aquel sendero para ciclistas que está totalmente separado o segregado por cualquier elemento físico de los vehículos motorizados, sean autos, micros, camiones, etcétera. Bueno, ¿podríamos considerar la avenida Universitaria también como una ciclovía? Sí, claro que ¿cierto? Sí. Claro, la misma avenida Colonial tiene su ciclovía separada porque tiene un sardinel. En fin, hay bastantes, en realidad en Lima y Callao, entre ciclocarriles y ciclovías tenemos aproximadamente 120 kilómetros, que tampoco es poca cosa, ¿no? Poquísimo, la verdad. Sí, ¿no? Pero en algo ayuda. En algo ayuda, en algo ayuda. En realidad debiéramos tener muchas más, ¿no? Pero, en fin, yo creo que estamos en eso. Es importante recalcar que en el caso de países un poquito más desarrollados en cuanto a movilidad urbana, ellos mismos ya se han dado cuenta, sobre todo en Europa, en que las ciudades es un tema de sostenibilidad de vida para las próximas generaciones. No se puede seguir con este modelo de seguir dando prioridad a los vehículos motorizados, ni menos al vehículo particular. Entonces ya hay muchas ciudades, entre pequeñas, medianas y grandes, en que están
normando por ley que de aquí, por ejemplo, al 2025 o al 2030, etcétera, etcétera, en las ciudades se va a ir prohibiendo cada vez más el uso de los vehículos particulares. París, por ejemplo, si no me equivoco, al 2020 o al 2025 ha dicho que en todo el centro de la ciudad, a esa fecha ya no se va a poder ingresar en un vehículo particular. Ingresarás en el metro, en bus, en bicicleta, a pie, pero totalmente prohibido utilizar cualquier otro tipo individual, motorizado, para ingresar a la ciudad. Y así está pasando en Holanda, en Suecia, en Londres, en fin, y esperemos que en Latinoamérica cada vez se vaya contagiando. ¿Por qué esto no se ve replicado en nuestras ciudades? ¿Por qué hay tanta preferencia a los vehículos, tanta preferencia a respirar el smog, la contaminación, y no nos damos cuenta que tenemos que cambiar ese chip? Porque nuestros países, como países, se les llama jóvenes, ¿cierto? Jóvenes porque, digamos, en términos políticos, recién tenemos 100 años o 150 de independencia, se nos dice, ¿no? En cambio, los países europeos, pues, tienen 500 años o 1000 años de independencia. Son países más maduros, económicamente más maduros. Entonces, nosotros, como somos un país joven que recién estamos en proceso de desarrollo económico, somos algo así como los niños ricos nuevos. Entonces, aquí en nuestro país son muy pocas las familias que tienen un vehículo particular. En esos países desarrollados, prácticamente todos tienen un vehículo particular. Entonces, acá falta mucho por desarrollar ese aspecto, que está bien, es parte del desarrollo económico de una familia, de un profesional joven que empieza, ¿no? Uh-huh. El asunto no está en que sea malo que te compres un auto si tú eres un joven profesional, no está mal. El asunto está en que utilices de manera racional ese vehículo, ¿no? Que no lo utilices pues para ir a comprar el pan a la bodega, para ir a comprar las yucas en el mercado que está a 2 cuadras. O sea, hay que utilizarlo racionalmente. Los países desarrollados ya se están dando cuenta que el auto lo dejan de lunes a viernes en casa y se van todos los días a trabajar o a estudiar, o en el transporte público, o en el metro, o en la bicicleta, o a pie, o hacen el carpooling, por ejemplo. También, justamente hemos tenido por acá un invitado que nos hablaba sobre carpooling. Exacto. Entonces, por ejemplo, en mi caso, ¿cuándo es que cogemos el auto? Cuando tengo que salir con mi esposa y alguna hija más, porque ya en bicicleta no podemos entrar 2 ni 3, ¿no? Pero si tengo que salir yo solo, o camino, o cojo la bicicleta, o me subo a una combi, no tengo problema, dejo el carro en casa. Entonces, el auto tiene que ser un vehículo más que todo familiar, no es para que sea actualmente nosotros vemos en las calles, si tú te pones a hacer conteos y estadísticas, tanto en el Perú como en cualquier parte del mundo, en los vehículos particulares, el promedio de las personas que ocupan un vehículo particular es de 1.8 personas por cada vehículo. Quiere decir que prácticamente en la mayoría de los vehículos va solo el conductor. Y justamente, ingeniero, tenemos una imagen sobre ello, que es la imagen 5, que nos habla pues del espacio que ocupan, la cantidad de vehículos, y si lo comparáramos con los ciclistas o peatones, pues ahí tenemos justamente la imagen. Clarísimo. Y bueno, lo que usted dice es cierto, ¿no? Si nos ponemos a observar las vías en hora punta, sí, vemos a los señores que se encuentran en un vehículo que hay una persona, a veces 2, sí, ¿no? A veces sí están llenos, pero por lo general hay muchos vehículos que solamente hay 1 a 2 personas. Exacto. Y ocupan demasiado espacio, contaminan el medio ambiente y nos producen malestar a todos. Pues, es irracional. Es irracional. Por eso es que en algunos países, algunas ciudades, Londres ha tenido un éxito rotundo de decir: tú quieres entrar con tu auto al centro de Londres, entra, no hay problema, pero vas a pagar por usar el espacio. ¿Cuánto? Equivalente como en soles, por decirte, a 70 u 80 soles. Ah, ya, eso no es poquito. Entonces, si tú tienes el dinero suficiente para todos los días irte a trabajar al centro de Londres y pagar 70 o 80 soles, págalo, porque eres rico. Si no, utiliza el transporte público, utiliza el metro, utiliza tu ciclovía, que es muchísimo más económico para ti. Entonces, digamos que así como tú pagas por el agua, ¿no? Así tú pagas por la luz, pues las vías públicas en algún momento van a tener que ser pagadas también. Ahora se paga cuando entras a una vía rápida, cuando tienes un peaje, ¿no? Pero
en algún momento, si es que vamos por este camino de insostenibilidad, de cambio climático, precisamente por todo el smog que emiten los carros, entonces va a llegar un momento en que tú vas a tener que pagar por usar la vía pública si es que vas a contaminar, si vas a crear un efecto negativo, una externalidad al resto de la sociedad. Claro que sí. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa, amigos de T-Vial, y regresamos compartiendo con el ingeniero Miguel Sidia. Él es especialista en temas de seguridad vial, de movilidad y transporte sostenido. Así que no me cambien el dial, por favor, sigan conectados con nosotros porque vamos a seguir compartiendo algunas dudas e inquietudes que también ustedes tengan y justamente el ingeniero se las puede responder. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Mi mamá siempre está preocupada. ¡Cuidado, cruzar la calle! Mira para los dos lados. A mí me dice, la gente anda como loca. ¿Por qué la gente andará tan apurada? ¿Sabrán que el año pasado murieron más de 500 personas en el tránsito? ¿De qué sirve correr si no llegas a reunirte con tu familia? Amigos, regresamos compartiendo este espacio gracias a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Callao, acompañados pues con el especialista en temas de seguridad vial, me refiero al ingeniero Miguel Sidia, hablando sobre el ciclismo como una herramienta de transporte, no solamente una herramienta como hobby, ¿no? Que muchas veces lo conocemos como ello, sino una herramienta que nos pueda llevar a un destino donde vamos a estudiar, donde vamos a trabajar, donde tenemos que desarrollar alguna actividad. Mayormente el ciclismo se ve pues como simplemente un deporte y por a veces lo tenemos por ahí botado pues en el patio de la casa y lo usamos para una eventualidad y de repente muy pocas veces, pero la bicicleta es una herramienta de transporte que nos ayuda, como comentaba el ingeniero, a poder cuidar nuestra salud, cuidar el medio ambiente, evitar el estrés, la fatiga, por justamente las razones que nos compartía el especialista, y queremos transmitir eso a través de este programa. Así que estamos muy contentos de poder llegar a todos nuestros amigos que siempre están conectados a través de nuestra página web, y recuerden también que estos programas los grabamos y luego lo estamos subiendo a nuestro canal de YouTube. Así que te invito a suscribirte, búscanos como T-Vial Oficial. Bueno, quisiéramos hablar sobre los beneficios de manejar bicicleta y los riesgos también. ¿Qué tal si empezamos con los riesgos y luego hablamos de los beneficios para que compense de repente ese desbalance? Sí. Mira, los riesgos básicamente son por la seguridad física. Lamentablemente, el manejar una bicicleta eres casi invisible para los conductores de transporte motorizado, sea de transporte público, sea de transporte privado,
¿no? Ellos prácticamente te ignoran, pero te ignoran, ¿sabes por qué? Por un hecho muy simple. Somos tan pocos los que utilizamos la bicicleta que entonces prácticamente casi como si no te vieran. ¿Qué pasaría si en una avenida, en lugar de ir yo solo, fuese un pelotón de 30 o 40 ciclistas? Serías visible. Claro. Todo ese grupo humano sería visible. Exacto. ¿No? Entonces, por eso es que en estos temas de seguridad vial es tan importante que si tú ya manejas bicicleta o si quieres aventurarte a hacerlo, vayas coordinando con algún amigo, con gente del trabajo, con gente de la universidad o del colegio para ir de a poco, ¿no? De a poco, siempre hay que ir de a poco, agruparse 2, 3, 4 y salgan hasta donde sea posible el recorrido común que tengan, ¿no? Entonces, el otro aspecto es definitivamente no todo podemos hacerlo nosotros mismos desde la sociedad civil. Si las autoridades no te ayudan, no te dan las facilidades, no hacen las campañas de difusión, no hacen la educación a los propios policías, ¿no? Bueno, nos indican, disculpe ingeniero en interno, que tenemos una llamada, parece que quieren hacernos una consulta, así que vamos a darle el espacio a nuestros queridos amigos oyentes. ¡Aló! Aló, buenas tardes. Quisiera saber si existe algún plan maestro de ciclovías para Lima y Callao. Listo, muchísimas gracias por la consulta. Excelente pregunta, ¿no? Justamente de eso estábamos hablando, ¿no? Si las autoridades que tienen la responsabilidad sobre las ciudades empecemos con eso, con un plan maestro, ¿no? O sea, disculpe ingeniero, no existe. No tenemos. Mira, la respuesta sencilla es no tenemos. No tenemos en el sentido de que no está aprobada. En el caso de Lima, ¿ya? En el caso de Lima, el año 2006, si no me equivoco, meses más, meses menos, sí se contrató una consultora internacional, un consorcio para que realice este plan. Okay. Este plan de movilidad en transporte no motorizado para Lima y Callao. Hasta donde yo sé, no se llegó a aprobar, porque una norma de este tipo, un plan como este, mientras la municipalidad o quien lo contrate o el gobierno local no lo pruebe, no puede hacerse ley, no puede ser obligatorio, ¿no? Pero lo que sí tenemos, eso quiero, y te hago la pregunta para que lo veas en el caso de la municipalidad del Callao, pero en el caso de la municipalidad de Lima, y hace algunos años sí sacó una ordenanza, ¿no? Que tú sabes que la ordenanza es la norma de mayor jerarquía en un gobierno local, donde está todo lo referido a ciclovías, el ancho que deben tener las ciclovías, el aspecto normativo, etcétera, pero que no se difunde. Entonces, ese es el bendito problema. Por lo tanto, es importantísimo que la sociedad civil, así como exigimos que haya un plan para la ciudad, también hay que exigirle que haya un plan, en este caso un plan maestro de ciclovías y de transporte no motorizado, porque cuando hablamos de transporte no motorizado no solamente hablamos de bicicletas, sino las propias veredas, ¿no? Exacto. ¿Cierto? O sea, no todo el mundo tiene que moverse en bicicleta. Los niños pequeños que van al nido no tienen por qué ir en bicicleta, caminan, ¿cierto? O Exacto. Las personas con discapacidad, etcétera. Entonces, es importantísimo el hecho de que no puede existir ninguna vereda que no tenga una rampita sencilla, mínima, de bajísimo costo, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas son importantes porque, más importante que las grandes movilidades de los grandes sistemas de transporte rápido, masivo, trenes, metropolitano, qué sé yo, son esas cosas menudas que es lo que llamamos la accesibilidad, que son esas rampitas en la calle, esa veredita en el paradero que está cerca a mi casa, esa escalera si es que yo vivo en un cerro, esas cositas, porque ahí es donde la mayoría de nosotros nos movemos. No todo el mundo tiene que usar el metropolitano, ¿verdad? O un transporte masivo. Hay muchas personas, señoras, que van todos los días de su casa al mercado, del mercado a su casa, y nunca se suben a un transporte, o pocas veces. Pero esa señora tiene tanto derecho de caminar
¿cierto? Por una zona de fácil accesibilidad. Sin que nadie le moleste. Sin que nadie le moleste. Efectivamente. ¿No? Podríamos decir también, ingeniero, que otro de los problemas que tenemos que, bueno, en algunos países también aquí de Sudamérica ya se está aplicando, es poder compartir el tema del ciclismo con el uso de otras herramientas de transporte, ¿no? O sea, corríjame usted si me estoy equivocando, algunas personas pueden andar en bici, llegan a una estación del vehículo y anclan su vehículo para dirigirse hasta otro extremo que no van a poder llegar porque son muchos kilómetros de repente las distancias, y luego se bajan del vehículo, desanclan la bicicleta y continúan su ruta. Exacto. Eso aún no lo tenemos acá. Todavía no, mejor dicho, está empezándose. En el caso del Metropolitano, la Municipalidad de Lima ya ha determinado que aquellas personas que tienen una bicicleta plegable, no sé si ustedes conocen Exacto. las bicicletas plegables, ¿no? Son unas que se doblan y queda una cosita así chiquita. Muy pequeño, como un cochecito de compras. Como un cochecito. En las horas que no son punta, pueden subir con esa bicicleta plegable al Metropolitano. Yo encantado particularmente porque muchas veces claro. He podido usar el Metropolitano y a veces uno quiere andar en bicicleta también, ¿no? Exacto. Y no te permite el hecho de tomar los alimentadores, hasta a veces te quita mucho tiempo. Así Mejor es llegar de tu casa a la estación central, optar por el corredor troncal y luego continuar tu ruta en bicicleta. Me parece que tenemos otra llamada también, me están diciendo en interno, vamos a responder a las llamadas de nuestros amigos. Aló. Aló, buenas tardes. Deseo saber qué significa una ciclovía recreativa. Ciclovías recreativas. Muy bien, interesante pregunta. Sí, a ver, muy bonita. La gente está muy entusiasmada por el programa, entonces nos están haciendo preguntas justamente que el ingeniero puede saber si nos puede dar sobre ello. ¿Qué es una ciclovía recreativa? Como su nombre lo indica, yo utilizo la bicicleta para recrearme, para salir con mi familia, mis hijos pequeños, para enseñarles a manejar la bicicleta. Si tengo un niño pequeño, salgo con la bicicletita con las dos ruedas al costado, o salgo a correr mientras mis hijas van manejando bicicleta. Entonces, cada vez más las ciudades están separando ciertas vías bonitas, generalmente arboladas, para que en los días feriados o los días domingos, por ejemplo, empezó Lima ya desde hace varios años, toda la avenida Arequipa, desde el centro de Lima hasta Miraflores, todos los domingos, desde las 8 o 7 y media de la mañana hasta la 1 o 2 de la tarde, cerrado. Totalmente cerrada. No puede entrar ni siquiera el bus azul. El corredor azul, no. Nada. Entonces tú ves la gente que sale en bicicleta, en patines, en triciclos, la mamá con su cochecito, hasta personas con su silla de ruedas, porque nadie las va a molestar. Hay gente que simplemente sale a correr, a hacer su pequeña maratón, ¿no? Esas son las ciclovías recreativas, ¿no? Y cada vez hay varios distritos en Lima, en provincias, desde Cajamarca, en varios sitios que yo he tenido la oportunidad de visitar, se cierran las partes céntricas de la ciudad. En el caso de Lima, lo ha ampliado el último domingo de cada mes. Todo el centro histórico de Lima queda cerrado al transporte no motorizado. No se, mejor dicho, se prohíbe que tú ingreses en auto, ni siquiera los micros pueden entrar, y todo el centro de Lima es peatonal o en bicicleta. Perfecto. Entonces es lindo, pues, porque tú sales, no tienes miedo de que te va a atropellar ningún carro, caminas, aprovechas los parques, haces, si quieres, un poquito de deporte en la bicicleta o correr. Bonito, ¿no? Entonces, ojalá que cada vez eso se vaya popularizando, que no solamente sea un domingo al mes, sino que sean todos los domingos, ¿no? Entonces ahí entramos un poquito a hablar de los beneficios que son los proyectos que poco a poco, como usted decía, es el avance de, al menos que en el Metropolitano podamos desplazarnos con nuestra bicicleta, pero las plegables, ¿no es cierto? Sí. Ojalá que algún día con los corredores también podamos anclar nuestra bicicleta para poder seguirla usando en el transcurso del día, porque hay gente pues que trabaja en un cono y vive en otro cono de Lima, entonces ir en bicicleta se le va a complicar claro. el asunto porque son muchos kilómetros de distancia, ¿no? Ese sería el consejo que yo le daría, por ejemplo, a las autoridades que tienen que ver con el tren eléctrico, la línea 1 o el Metropolitano, ¿no? Que incentiven a que las personas lleguen desde su casa en su bicicleta a cualquiera de las estaciones, ¿no? Del tren o del Metropolitano, con la seguridad del caso puedan dejar la bicicleta, porque a veces no la puedo meter Exacto. por más que sea plegable en hora punta, no entra ninguna bicicleta, ¿no? Imposible. pero por lo menos la dejo con seguridad,
cierto, puede que haya un sereno ahí permanentemente o que tenga algún tipo de lock cerrado donde, ¿no? Donde se guarde. Eso ayudaría muchísimo. Claro, me voy, trabajo, regreso a las 6 de la tarde, tomo el metropolitano, el tren, saco mi bicicleta y me regreso las 10, 15 cuadras. Entonces sería una tremenda ventaja, ¿no? Pero siempre y cuando estas autoridades implementen la seguridad suficiente para que donde yo deje ahí en la estación, no como en mi caso, que la dejé en una estación del Metropolitano, porque me emocioné, porque me dijeron, han puesto un paradero en la estación del Estadio Nacional. Entonces yo me iba a Miraflores y dije, bacán, cojo mi bicicleta hasta la estación, la dejo ahí, y regresé y ya no la encontré, porque simplemente está el paradero, pero no hay la seguridad. Claro. Entonces tiene que haber un sereno, o tendrían que poco a poco implementarse, por decirlo así, jaulitas donde tú cierras, echas tu candado y sabes que nadie te la va a tocar, ¿no? Claro que sí. Eso es importantísimo. Ingeniero, usted también es padre de familia y me gusta cómo menciona que también inculca esto en su familia, en sus hijas. Y ¿qué voy a hacer con los padres de familia que de repente rechazan este tipo de transporte porque lo ven como muy riesgoso, muy peligroso, y le dicen a su hijo, no, nunca vas a salir en bicicleta, y le ponen el casco, un poco más una armadura, y que solamente en el parque que está afuera de la casa, pero no distancias más largas? ¿Cómo poder cambiar esa idea de demasiado, que es muy peligroso andar en bicicleta, en los padres que nos podrían estar viendo también? Cuando tu papá te subas en la bicicleta. O sea, tú no puedes mandar a tu hijo o decirle que es fácil o que es riesgoso mientras tú no experimentes ese nivel de riesgo. Entonces, cuando tú vayas acompañando, si quieres, a tu hijo al colegio en la bicicleta, tú mismo vas a ir viendo esas rutas seguras, ¿no? O empieza primero, como dicen, con estos días de divertimento, donde tú sales con la familia. Además es bueno que los chicos empiecen a tener la pericia, ¿no? Porque no es poca cosa tampoco tener el equilibrio de la bicicleta. Es importante que haya la pericia para que el chico sepa cómo caer en caso por ahí se cayó en un bachecito, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, empezar de a poco, siempre acompañando los padres con los hijos, o aprovechen estos días en que se cierran las calles. A veces hay varios distritos ya donde se está haciendo eso. Salgan y aprovechen y diviértanse. ¿Cuál es el tiempo que usted recomendaría a nuestros amigos que deberían de manejar bicicleta? ¿Diariamente, semanalmente? ¿Con qué frecuencia y cuánto tiempo? Bueno, a quien no lo ha hecho casi nunca, yo les recomiendo que lo hagan los fines de semana, como diversión, un poquito de deporte, un poquito, qué sé yo. Por último, pueden irse, se acostumbran a ir al culto o a la misa, váyanse en bicicleta, de repente 4 o 5 cuadras, desde la casa hasta el templo, ¿no? Van en la bicicleta. Si quieren ir al centro comercial, los centros comerciales sí tienen seguridad como para que tú vayas y dejes la bicicleta, ¿no? Entonces, empezar así. Empezar como un juego hasta que tú mismo te vas dando cuenta, le vas creando necesidades y opciones de movilidad, ¿no? Si tú ya tienes 18 años, pues caramba, es necesario que tú ya la puedas emplear tu bicicleta para irte a la academia, para irte al instituto, para irte a la universidad, donde trabajas, siempre con recorridos pequeños. Y como les digo, en la medida de que tú hagas contacto, redes con otros amigos y los incentives, es muchísimo mejor. Muy bien, muchísimas gracias. Le damos al ingeniero Miguel Sidia. Ha sido un gusto poder compartir con usted todos estos consejos, un poco de historia, un poco de las recomendaciones para poder movilizarnos en bicicleta y poder también a través de la bicicleta pues sentir que estamos contribuyendo con nuestra salud y la del medio ambiente, y así vamos cuidando pues nuestro planeta, que es muy necesario pues que aprendamos mientras menos gases contaminantes producimos, mucho mejor, ¿no es cierto? Sin duda. Además, otra cosa, ¿quieres ser un poquito más feliz? Monta bicicleta. Muchísimas gracias al ingeniero. Recuerdo que en alguna oportunidad me dijo en interno también cuando conversábamos anteriormente, y le preguntaba al ingeniero por qué siempre ese espíritu tan animoso, mientras que vemos que a otras personas no le interesa mucho el tema de la movilidad sostenible. Y usted me contó pues un refrán, una historia, no sé si se acordará, sobre los pececitos de mar, creo que se encontraban en la orilla. Podríamos cerrar esta entrevista compartiendo eso a nuestros amigos que dicen, pero si yo manejo bicicleta y veo que tanta gente anda en vehículo, ¿cómo voy a poder cambiar esta realidad si se ve tan complicado? A ver si por favor terminamos la entrevista con justamente esa historia que nos compartió. Ya, bueno, es una historia algo así. Tú sabes que con el cambio climático cada vez
tenemos problemas en los mares, ¿no? Entonces hubo una playa donde por el cambio climático habían varado en la orilla del mar muchísimas estrellas de mar, varios animales de mar que habían quedado en la playa sin poder retornar al agua, ¿no? Entonces, eran muchísimos, un desastre ecológico en realidad. Y había un jovencito que iba por la playa, ¿no? Y mientras las estrellas todavía estaban ahí medio sobreviviendo, cogía una y la tiraba al agua, ¿no? Y de luego cogía otra y la tiraba al agua. Entonces, gente que pasaba por ahí toda preocupada, pero qué desastre, ¿tú qué estás haciendo? Bueno, estoy tirando salvando las estrellitas y las pongo en el agua, pero si son miles que tienes acá, no vas a hacer nada. Mira, esta va a vivir, y la tiraba, y cogía otra, y esta también va a vivir, y la tiraba. Entonces, no importa si es una o es dos, pero ya es una vida, es un ser viviente que ya lo estoy salvando. Habrán otras que no se podrán, pero si tampoco hago nada, porque digo que son tantas, me quedo sin hacer nada por este pequeño planeta azul, como le llamamos a la Tierra, ¿no? Así que no importa si solamente soy un ciclista, pero ya ayudé un poquito menos en descongestionar y descontaminar esta ciudad, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias al ingeniero Miguel Cidia. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Sigan disfrutando de la programación de TVial gracias a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de El Callao. Hasta un nuevo programa. ¡Chau!